Espero que sean capaces de terminar todo lo que empiece. Nos ha faltado tiempo, por lo que veo. Hay mucha tensión, casi no podía dormir. Son perfiles que no tienen nada que ver. Es muy importante en mi vida el trabajo. Media hora. No lo sé, pero tengo mente positiva. Si tú entras aquí, saben por qué entras aquí. Yo estaba esperando que alguien me lo dijera. Pienso que sí me veo dentro. Con alguno había más compenetración que con otro. Ya cuento con una madurez, ya sé cómo soy yo trabajando, ya me veo así. Tengo mis dudas, pero creo que no. Creo que la dupla creativa está clara. Dila tú. Necesitamos un empuje a nivel de copy, necesitamos un empuje a nivel de art que nos posicione donde queremos. El objetivo no es que os matéis a flechazos o a bolígrafos en la yugular por un puesto de trabajo, sino que buscamos cualidades más nobles. Queremos alguien que nos ayude a petarlo y a demostrar al mundo que estamos cambiando la forma de encontrar empleo. Y la otra es que nos ayudéis a elegir al compañero que os va a acompañar a esto. Bueno, la situación en Venezuela está muy mal y me vine a hacer un máster acá en Europa y bueno, estoy buscando las posibilidades de quedarme, obviamente. Empecemos. Primera prueba. Necesito este trabajo porque tengo muchas ganas de un trabajo de lo mío. O sea, independientemente del compañero que tengáis a la próxima, tened en cuenta de trabajar en la bajada de las ideas. Hemos inventado uno de los eventos más potentes del país en recursos humanos. Tenemos que captar talento. Realmente el hecho de hacer una prueba así te sitúa mucho en este es un día de trabajo. Pregunta, ¿el email es texto plano o tiene maquetación? Tendré maquetación. Sí. Lo que necesitamos es que la gente se sienta identificada con lo que hacemos. No quería perder esta oportunidad, creo que es una oportunidad de oro. Nos hemos quedado mucho en el email porque queríamos algo muy visual. No habéis cumplido el briefing. Claramente. Pedimos bastante, los que también queremos que sientan la presión. La siguiente, Homer Simpson, es un tío que ha ganado mucha pasta en la plataforma. Se dedica a temas tan dispares como marketing y programación. Lleno de desafíos y cosas que se pueden hacer. Tenéis que convencer a marketers y a programadores de que vengan al webinar y descubran cómo ganar 283.000 euros en menos de un año. Veo mucho nerviosismo y que el nerviosismo se está jugando en contra. Yo, por ejemplo, no había trabajado nunca con un copy. Me gusta cuando le dan más importancia a quién eres y cómo eres y lo que das de ti. Hay mucha tensión, casi no podía dormir. Hay muchas formas que tienes de entrar a un brief, hay muchas formas que tienes de pensar y creo que cada uno tiene también unas características que son más adecuadas para una empresa o para otra. No estamos viendo solo lo que nos pueden aportar, sino lo que perdemos si dejamos de contratar a uno de ellos. Eso es cojonudo. Necesito trabajar, necesito amar lo que hago para trabajar. Ahí tenemos que estar nosotros. Creo que ha sido la empresa que desde que llegué aquí más me ha enamorado. Si han llegado hasta aquí es porque han pasado todo el proceso de selección. Al final, lo que hacemos es elegir a los mejores. ¿Dónde quieres trabajar y por qué quieres trabajar ahí? ¿Por qué vale la pena trabajar ahí? Viendo cómo es Novelo, viendo cómo es la empresa, creo que es un buen trabajo. En los dos primeros creo que lo habéis logrado. Espero que sí. Me tira más el quiero ser yo que el creo que soy yo. Pero hostia, yo quiero estar aquí arriba y que seamos recordados y que sea un equipo creativo que se pueda despertar dentro de 2 años diciendo esto lo creé yo. Creo que la dupla creativa está clara.